La tensión en la promesa no había desaparecido con el paso de los días, simplemente había aprendido a ocultarse bajo una apariencia de normalidad que engañaba a cualquiera que no conociera los silencios que se acumulaban en sus pasillos. El eco de los últimos acontecimientos aún vibraba en cada rincón del palacio, como si las paredes mismas conservaran la memoria del miedo, de la culpa y de las palabras que nadie se atrevía a repetir en voz alta. María Fernández no lograba desprenderse de la angustia que le oprimía el pecho desde hacía días, una sensación persistente que parecía haberse instalado en su interior desde que la vida de su hija se convirtió en una incertidumbre insoportable. Cada respiración era un acto de resistencia, cada pensamiento un regreso inevitable a la posibilidad de perderlo todo. Su mirada, apagada y fija, recorría la estancia sin ver realmente nada, atrapada en un miedo que crecía en silencio. Muy cerca de ella, el resto del servicio comenzaba a percibir que algo más profundo estaba cambiando, algo que no tenía que ver únicamente con la enfermedad de la niña ni con los conflictos recientes, sino con una presión invisible que empezaba a oprimirlos a todos por igual. Era como si el equilibrio frágil que sostenía la convivencia en la promesa se estuviera resquebrajando poco a poco, sin hacer ruido, pero con consecuencias inevitables. Mientras tanto, en otra parte del palacio, Julieta caminaba con pasos contenidos, intentando mantener la compostura que se esperaba de ella, aunque por dentro sentía como el peso de sus pensamientos la arrastraba hacia una inquietud cada vez más difícil de controlar. No era una preocupación concreta, sino una acumulación de temores, de dudas que habían ido creciendo en su interior desde que Ciro comenzó a ejercer sobre ella una presión tan constante como silenciosa. Cada vez que pensaba en él, en su mirada insistente, en sus palabras cargadas de intención, Julieta sentía que algo dentro de sí se tensaba, como si estuviera siendo empujada hacia un destino que no había elegido realmente. La idea de un embarazo no deseado no era solo una posibilidad física, sino una amenaza a su libertad, a su capacidad de decidir sobre su propia vida en un entorno donde las decisiones de una mujer rara vez le pertenecían por completo. Por su parte, Martina no había permanecido ajena a ese malestar. Había observado los pequeños gestos de Julieta, las pausas en su forma de hablar, la manera en que evitaba ciertos temas, y había comprendido que detrás de todo eso había un miedo que no podía ignorarse. Martina no necesitaba que se lo dijeran directamente. Bastaba con ver cómo Julieta se aferraba a una calma artificial para entender que estaba pidiendo ayuda sin atreverse a hacerlo. Fue precisamente esa intuición la que la llevó a intervenir, no desde la imposición, sino desde una cercanía discreta, casi invisible, que evitaba llamar la atención de quienes siempre estaban dispuestos a juzgar. En un mundo donde cada paso podía ser interpretado como un error, ayudar a alguien como Julieta no era solo un acto de bondad, sino también un gesto de desafío. El momento en que Martina finalmente consiguió lo que Julieta necesitaba llegó sin grandes anuncios, sin palabras solemnes que lo convirtieran en un acto heroico. Fue algo mucho más íntimo, más silencioso, pero también más significativo. La posibilidad de evitar un embarazo hasta que ella misma se sintiera preparada. Aquella pequeña victoria no era solo práctica, sino profundamente simbólica, porque representaba el intento de recuperar el control sobre su propio destino. Sin embargo, incluso ese alivio momentáneo estaba teñido de una realidad que Julieta no podía ignorar. Saber que necesitaba esa ayuda era, en sí mismo, una prueba de la presión que Ciro seguía ejerciendo sobre ella. No importaba que él no estuviera presente en ese instante, su influencia seguía ahí, como una sombra que no desaparecía ni siquiera cuando parecía estar lejos. Mientras tanto, en las zonas de servicio, el ambiente comenzaba a cargarse de una tensión distinta, más colectiva, más difícil de contener. No era un problema individual, como el de Julieta, sino una indignación compartida que crecía con cada nueva exigencia de Julio y Tomasa, dos presencias que, desde su llegada, no habían hecho más que alterar la frágil armonía del palacio. Al principio, muchos habían intentado justificar sus comportamientos, interpretarlos como simples ajustes propios de alguien que se adapta a un lugar nuevo. Pero con el paso de los días, esa interpretación se volvió insostenible. Las exigencias no solo aumentaban, sino que empezaban a adquirir un tono que rozaba el desprecio, una forma de hablar que convertía cada tarea en una prueba constante de sumisión. Candela, que había visto pasar a muchos por esas cocinas, no pudo evitar notar la diferencia. Había algo en la forma en que Julio observaba el trabajo del servicio, algo que no era simple exigencia, sino una desconfianza profunda, como si ya hubiera decidido que nada de lo que hacían sería suficiente.
Esa sensación comenzó a extenderse entre los demás, alimentando una incomodidad que nadie se atrevía a expresar abiertamente. Simona, más contenida, trataba de mantener la calma, pero incluso ella empezaba a sentir que la situación estaba alcanzando un punto peligroso. Sabía que el servicio podía soportar muchas cosas, pero también sabía que había límites, y que cuando esos límites se cruzaban, las consecuencias rara vez eran inmediatas, pero siempre inevitables. A su vez, Julio y Tomasa parecían avanzar en dirección contraria, convencidos de que su posición les otorgaba el derecho de cuestionarlo todo. No se limitaban a señalar errores puntuales, sino que construían un discurso más amplio, uno que ponía en duda la competencia del conjunto del servicio, como si cada fallo individual fuera una prueba de una incapacidad general. Ese cambio de tono no era casual. Había en sus palabras una intención clara de escalar el conflicto, de llevarlo más allá de las cocinas, más allá de los pasillos, hasta los oídos de quienes realmente tenían el poder de tomar decisiones. Y así fue como, sin levantar demasiado la voz, comenzaron a trasladar sus quejas a Máximo, sabiendo que él sería el puente perfecto hacia instancias superiores. Cuando finalmente lo hicieron, no se limitaron a mencionar pequeñas deficiencias. Hablaron de desajustes, de errores que, según ellos, no solo afectaban al funcionamiento del palacio, sino que podían incluso poner en riesgo la salud del duque. Esa afirmación, tan grave como calculada, marcó un punto de no retorno, porque transformaba una simple queja en una acusación de consecuencias potencialmente graves. Mientras tanto, sin ser plenamente consciente de la magnitud de lo que estaba ocurriendo en otros frentes, Julieta intentaba encontrar un momento de calma en medio del torbellino de pensamientos que la acompañaban. Sabía que había recibido una ayuda valiosa, pero también sabía que eso no resolvía el problema de fondo, porque la presión de Ciro seguía ahí, esperando el momento de volver a imponerse. Fue en ese estado de vulnerabilidad contenida donde comenzó a notar algo distinto en Manuel. No era un cambio evidente, ni una transformación brusca, sino algo mucho más sutil. Una atención diferente, una forma de mirarla que parecía buscar algo más que una simple interacción casual. Manuel, que siempre había sabido moverse entre las obligaciones y sus propios deseos, parecía ahora estar tomando una decisión silenciosa. El lugar donde sus caminos comenzaron a cruzarse de una manera más significativa fue el hangar, un espacio que, lejos del bullicio del palacio, permitía que las conversaciones adquirieran un tono más íntimo, más sincero. Allí, entre herramientas, piezas y proyectos, las jerarquías parecían difuminarse, y las palabras podían fluir con una libertad que no existía en otros lugares. Sin embargo, no estaban solos. La presencia de Ciro añadía una capa de tensión que ninguno podía ignorar. Trabajar juntos no era solo una cuestión práctica, sino también una prueba constante de autocontrol, una situación en la que cada gesto, cada silencio, podía ser interpretado de múltiples maneras. Manuel, consciente de esa limitación, empezó a buscar una forma de romper ese equilibrio incómodo sin provocar una confrontación directa. No podía simplemente apartar a Ciro ni expresar abiertamente lo que sentía sin desencadenar consecuencias que quizá no estaba preparado para afrontar. Necesitaba otra estrategia, algo más discreto, pero igualmente efectivo. Julieta, por su parte, percibía esa intención sin poder definirla completamente. Había momentos en los que sentía que Manuel quería decir algo más, que había palabras que se quedaban a medio camino, retenidas por una prudencia que ella misma compartía. Esa tensión no era solo externa, sino también interna, porque ambos sabían que cualquier paso en falso podía cambiarlo todo. Al cabo de un momento que pareció más largo de lo que realmente fue, Manuel tomó una decisión que, aunque sencilla en apariencia, tenía un peso enorme en el contexto en el que se encontraban. Sin decir nada, sin llamar la atención, se acercó lo suficiente a Julieta como para dejar en sus manos una pequeña nota, un gesto rápido, casi imperceptible para cualquiera que no estuviera observando con atención. El papel, doblado con cuidado, parecía insignificante, pero para Julieta tenía el peso de una promesa, de una posibilidad que hasta ese momento no había tenido forma concreta. Durante unos segundos, no se atrevió a abrirlo, como si hacerlo significara cruzar una línea de la que no habría vuelta atrás. Cuando finalmente lo hizo, sus ojos recorrieron las pocas palabras escritas en él, y su corazón dio un vuelco que no pudo controlar. Manuel la citaba a medianoche, en el jardín. No era una invitación casual, ni un encuentro improvisado. Era una decisión clara, directa,
que transformaba todo lo que había ocurrido hasta ese momento en el preludio de algo mucho más importante. Julieta levantó la mirada, buscando a Manuel entre los objetos del hangar, y cuando sus ojos se encontraron, no hizo falta ninguna palabra. En ese cruce silencioso, ambos comprendieron que habían iniciado un camino del que ya no podrían apartarse con facilidad. Y aunque la noche aún no había llegado, el destino de ese encuentro ya empezaba a latir con fuerza en el interior de ambos. La noticia de las quejas no tardó en recorrer la promesa con la rapidez de un susurro que se convierte en grito sin que nadie sepa exactamente en qué momento cambió de forma. Bastó con que Cristóbal y Teresa transmitieran el mensaje para que el ambiente en la zona de servicio se transformara por completo, dejando atrás la resignación habitual para dar paso a una indignación difícil de contener. Nadie necesitó levantar la voz para entender la gravedad de lo que estaba ocurriendo. Las palabras de Máximo, trasladadas desde Julio y Tomasa, no eran simples observaciones, sino un cuestionamiento directo al trabajo de todos, una desvalorización que tocaba no solo sus tareas, sino también su dignidad. Cada frase parecía arrastrar consigo una sospecha implícita, que el servicio ya no estaba a la altura de lo que el palacio exigía. Simona fue de las primeras en reaccionar, no con explosiones de rabia, sino con un silencio más elocuente que cualquier protesta. Sus manos, acostumbradas a moverse con precisión en la cocina, se detuvieron apenas un instante, como si el peso de aquellas palabras hubiera alterado incluso los gestos más cotidianos. Sabía que ese tipo de acusaciones no eran inocentes, que detrás de ellas siempre había consecuencias. Candela, en cambio, no logró contenerse de la misma manera. Su mirada se encendió con una mezcla de incredulidad y enfado, incapaz de aceptar que quienes apenas llevaban tiempo en la casa se atrevieran a juzgar el trabajo de quienes habían sostenido la promesa durante años. Pero incluso en su irritación había una prudencia aprendida, una conciencia de que cualquier reacción impulsiva podía volverse en su contra. Mientras tanto, Teresa intentaba mantener el equilibrio entre su papel como intermediaria y su lealtad hacia el resto del servicio. Transmitir las quejas no había sido una tarea sencilla, no porque dudara de su responsabilidad, sino porque comprendía perfectamente el impacto que tendrían. Cada palabra que pronunciaba era como colocar una piedra más sobre una carga que ya resultaba difícil de sostener. El malestar, lejos de disiparse, comenzó a adquirir una forma más definida, más peligrosa. No era solo una reacción momentánea, sino el inicio de una fractura que amenazaba con dividir aún más a quienes compartían ese espacio. La sensación de injusticia se mezclaba con el miedo a lo que podría venir después, porque todos sabían que cuando las críticas llegaban desde arriba, rara vez se quedaban en simples palabras. Por su parte, Cristóbal observaba la situación con una mezcla de firmeza y cálculo. Su posición lo obligaba a mantener cierta distancia emocional, pero no era ajeno a lo que estaba ocurriendo. Sabía que debía sostener el orden, evitar que la indignación se desbordara, pero también era consciente de que exigir calma en ese contexto era pedir más de lo que muchos podían ofrecer. Mientras tanto, en los espacios donde la vida de los señores continuaba aparentemente ajena a esa tormenta, Martina se encontraba atrapada en un conflicto diferente, más íntimo, pero no menos inquietante. Las palabras de Adriano seguían resonando en su mente, alimentando una duda que no lograba disipar por completo. La sospecha de que Petra pudiera haber visto su beso no era una simple inquietud pasajera, sino una amenaza real en un lugar donde los secretos rara vez permanecían ocultos durante mucho tiempo. Martina sabía que si esa escena había sido observada, las consecuencias podían ser imprevisibles, no solo para ella, sino también para Adriano. Durante un tiempo intentó convencerse de que todo era una exageración, una interpretación influida por el nerviosismo del momento. Pero esa sensación no desaparecía, volvía una y otra vez, como un eco persistente que le impedía encontrar tranquilidad. Y fue precisamente esa insistencia la que la llevó a tomar una decisión que no todos habrían tenido el valor de asumir. En lugar de esperar, de dejar que la incertidumbre siguiera creciendo, Martina decidió enfrentarse directamente a la fuente de su inquietud. Buscar a Petra no era un acto impulsivo, sino una elección consciente, una forma de recuperar el control en una situación que amenazaba con escapársele de las manos. El encuentro entre ambas no tuvo lugar en un escenario dramático ni en medio de grandes tensiones visibles. Fue algo mucho más contenido, más silencioso, pero precisamente por eso más intenso. Martina no levantó la voz ni utilizó acusaciones directas, simplemente formuló la pregunta que llevaba tiempo guardando, una pregunta que condensaba todo su temor. «Petra,
acostumbrada a moverse en un terreno donde las verdades se mezclaban con las medias mentiras, no respondió de inmediato. Su silencio, más que una evasiva, fue una forma de medir la situación, de evaluar hasta qué punto le convenía revelar o esconder lo que sabía. Su mirada, fija y calculadora, dejaba claro que no era alguien a quien se pudiera arrancar una confesión con facilidad. Ese instante suspendido entre la pregunta y la respuesta se convirtió en un espacio cargado de significado. Martina comprendió que, independientemente de lo que Petra dijera o callara, la situación ya había cambiado. La simple posibilidad de haber sido observada había transformado su relación con Adriano en algo más vulnerable, más expuesto. Al mismo tiempo, Petra percibió en Martina una determinación que no siempre era evidente en quienes la rodeaban. No era una confrontación abierta, pero tampoco era una retirada. Era una declaración silenciosa de que no estaba dispuesta a dejar que otros decidieran por ella, una postura que, en cierto modo, resultaba incómoda para alguien que había construido su influencia precisamente sobre el control de los secretos ajenos. Mientras tanto, en otro rincón del palacio, Julieta seguía llevando consigo el peso de la nota que Manuel le había entregado. Aunque el papel permanecía oculto, su presencia se había vuelto imposible de ignorar, como si cada latido de su corazón le recordara constantemente lo que significaba ese mensaje. Intentó concentrarse en sus tareas, en los pequeños detalles que normalmente le permitían mantenerse anclada a la realidad, pero todo parecía desdibujarse a su alrededor. Las voces, los pasos, incluso las conversaciones que ocurrían cerca de ella se convertían en un murmullo lejano, incapaz de competir con la intensidad de sus propios pensamientos. La idea de ese encuentro a medianoche no era simplemente una cita, sino una decisión que implicaba riesgos que Julieta no podía ignorar. Sabía perfectamente que cualquier acercamiento a Manuel, en las circunstancias actuales, podía desencadenar consecuencias que afectarían a más personas de las que estaba dispuesta a admitir. Y sin embargo, había algo en esa invitación que no lograba rechazar. No era solo curiosidad, ni siquiera una atracción evidente, sino una necesidad más profunda, una búsqueda de claridad en medio de la confusión que la rodeaba. Manuel representaba, en cierto modo, una posibilidad distinta, una forma de escapar de la presión constante que sentía con Ciro. Esa dualidad, ese tira y afloja entre el miedo y el deseo de comprender lo que estaba ocurriendo entre ellos, comenzó a definir cada uno de sus movimientos. Cada vez que recordaba la nota, una parte de ella intentaba convencerse de que lo mejor sería ignorarla, fingir que nunca había existido. Pero esa idea no lograba sostenerse por mucho tiempo. Mientras tanto, el día avanzaba, llevando consigo una acumulación de tensiones que parecían dirigirse hacia un punto inevitable. En el servicio, la indignación no se disipaba. En los espacios de los señores, las sospechas y los silencios se multiplicaban. Y en el interior de Julieta, la decisión que debía tomar comenzaba a adquirir un peso cada vez más difícil de soportar. Al caer la tarde, la luz que entraba por las ventanas comenzó a suavizarse, tiñendo los pasillos de tonos cálidos que contrastaban con la frialdad de lo que se estaba gestando en el interior de quienes habitaban el palacio. Era uno de esos momentos en los que todo parece ralentizarse, como si el tiempo mismo quisiera prolongar la calma antes de que algo cambie definitivamente. Fue en ese instante cuando Julieta comprendió que ya no podía seguir evitando la decisión. No se trataba de lo que sería más prudente o más seguro, sino de lo que necesitaba para entender qué estaba ocurriendo realmente en su vida. La presión de Ciro, la ayuda de Martina, la actitud de Manuel, todo convergía en ese punto. Sin necesidad de pronunciar palabra, sin compartir su decisión con nadie, Julieta tomó la resolución que cambiaría el curso de los acontecimientos. Acudiría a esa cita, no porque ignorara los riesgos, sino precisamente porque era consciente de ellos y aún así elegía enfrentarlos. Y así, mientras la promesa se preparaba para una noche que parecía igual a tantas otras, una decisión silenciosa comenzaba a trazar un camino que ninguno de sus protagonistas podría desandar con facilidad. La noche cayó sobre la promesa con una lentitud casi inquietante, como si el tiempo mismo se hubiera detenido para observar lo que estaba a punto de suceder. Las luces del palacio se encendieron una a una, dibujando en la oscuridad una imagen serena que contrastaba con la tensión que crecía en el interior de quienes lo habitaban. Nada parecía fuera de lugar, y sin embargo, todo estaba a punto de cambiar. Julieta permanecía en su habitación, de pie junto a la ventana, mirando sin ver los jardines que se extendían más allá. El papel que Manuel le había entregado ya no estaba en sus manos,
pero su contenido se había grabado en su memoria con una intensidad imposible de borrar. Cada palabra parecía latir dentro de ella, marcando el ritmo de una decisión que ya no podía revertirse. No era la primera vez que se encontraba en una situación difícil, pero sí era la primera en la que sentía que el peligro no venía solo del exterior, sino también de lo que ella misma estaba dispuesta a hacer. Acudir a ese encuentro no era simplemente aceptar una invitación, era cruzar una frontera invisible que cambiaría su relación con todo lo que la rodeaba. Mientras tanto, en otra ala del palacio, el servicio intentaba recuperar una normalidad que ya no existía. El eco de las quejas seguía presente, no como un ruido constante, sino como una presión silenciosa que condicionaba cada gesto. Nadie hablaba abiertamente del tema, pero todos lo tenían en mente, como una herida que aún no había cicatrizado. Simona trabajaba con la precisión de siempre, pero sus movimientos carecían de la tranquilidad habitual. Cada vez que recordaba las palabras transmitidas por Cristóbal, sentía una mezcla de rabia contenida y resignación. Había dedicado su vida a esa casa, y ahora se encontraba siendo juzgada por quienes apenas conocían el verdadero esfuerzo que implicaba sostenerla. Candela, por su parte, no lograba disimular del todo su descontento. Sus comentarios, aunque en voz baja, dejaban entrever una frustración que no encontraba salida. Sin embargo, incluso en su indignación, había aprendido a medir sus palabras, consciente de que en la promesa la línea entre la queja y la falta de respeto podía volverse peligrosa en cuestión de segundos. En ese mismo ambiente cargado, Teresa se movía con cautela, como si cada paso pudiera alterar un equilibrio ya de por sí inestable. Había cumplido con su deber al comunicar las quejas, pero eso no le impedía sentir el peso de la reacción que había provocado. Sabía que, en cierta medida, se había convertido en el rostro visible de un mensaje que nadie quería recibir. Por su parte, Cristóbal mantenía su postura firme, intentando contener una situación que amenazaba con desbordarse. Su papel no era el de consolar ni el de alimentar la indignación, sino el de sostener el orden, incluso cuando ese orden se construía sobre tensiones que no podían ignorarse. Sin embargo, en el fondo, comprendía que lo que estaba ocurriendo no era un conflicto pasajero, sino el síntoma de un cambio más profundo. Mientras tanto, en los jardines, el silencio comenzaba a adquirir una presencia casi tangible. La brisa nocturna movía suavemente las hojas, creando un murmullo constante que parecía acompañar los pensamientos de quien se atreviera a escucharlo. Era un lugar apartado, protegido de las miradas indiscretas, pero no por ello libre de consecuencias. Manuel llegó primero. No lo hizo con la impaciencia de alguien que teme no ser correspondido, sino con la determinación contenida de quien ha tomado una decisión que no puede explicarse fácilmente. Cada paso que daba hacia el punto acordado era una afirmación silenciosa de lo que sentía, pero también de lo que estaba dispuesto a arriesgar. Se detuvo un momento, dejando que el entorno lo envolviera. El jardín, a esa hora, parecía distinto, como si la noche revelara aspectos que durante el día permanecían ocultos. No era solo un lugar físico, sino un espacio donde las reglas cambiaban, donde las palabras podían adquirir un significado diferente. Por su parte, Julieta tardó unos minutos más en salir. El trayecto desde su habitación hasta el exterior le pareció más largo de lo habitual, no porque la distancia hubiera cambiado, sino porque cada paso estaba cargado de dudas. Sabía que aún estaba a tiempo de detenerse, de dar media vuelta y fingir que nada había ocurrido. Pero también sabía que esa decisión la dejaría atrapada en una incertidumbre aún más difícil de soportar. Cuando finalmente cruzó la última puerta y sintió el aire frío de la noche sobre su piel, comprendió que ya no había vuelta atrás. Sus ojos buscaron a Manuel casi de inmediato, y al encontrarlo, algo en su interior se calmó, como si esa presencia confirmara que no estaba cometiendo un error, o al menos no uno del que quisiera arrepentirse. No hubo palabras al principio, solo ese reconocimiento mutuo que se construye en el silencio. Durante unos segundos, ambos permanecieron frente a frente, dejando que el peso de ese momento se asentara entre ellos. No era un encuentro casual ni una conversación trivial, era la consecuencia de todo lo que habían evitado decir hasta ese momento. Manuel fue el primero en romper el silencio, pero lo hizo sin apresurarse, como si eligiera cuidadosamente cada palabra para no alterar el equilibrio delicado que se había creado. No habló de sentimientos de manera directa ni formuló promesas grandilocuentes. Su tono fue más contenido, más cercano a una confesión que a una declaración. Julieta lo escuchó sin interrumpir,
consciente de que lo que estaba ocurriendo no podía reducirse a una simple conversación. Había en sus palabras una intención clara, una forma de acercarse que iba más allá de lo evidente. Y sin embargo, también había dudas, preguntas que ninguno de los dos se atrevía a formular abiertamente. El nombre de Ciro no fue mencionado, pero su presencia se hacía sentir como una sombra que se extendía sobre cada palabra, sobre cada silencio. Julieta no podía ignorar esa realidad, ni Manuel tampoco. Ambos sabían que lo que estaban haciendo tenía implicaciones que iban más allá de ellos mismos. Aún así, permanecieron allí. No porque ignoraran las consecuencias, sino porque, por primera vez en mucho tiempo, sentían que estaban tomando una decisión propia, no impuesta por las circunstancias ni por las expectativas de los demás. Ese simple hecho convertía el encuentro en algo profundamente significativo. Al cabo de un momento, la distancia entre ellos dejó de ser una barrera. No fue un gesto impulsivo ni una reacción descontrolada, sino un acercamiento gradual, casi inevitable, como si ambos hubieran comprendido al mismo tiempo que no tenía sentido seguir fingiendo una indiferencia que ya no existía. El contacto, cuando finalmente ocurrió, no fue abrupto, sino contenido, cargado de una tensión que no necesitaba palabras para expresarse. Julieta sintió cómo su respiración cambiaba, cómo el mundo a su alrededor parecía desvanecerse por un instante. No era solo Manuel, ni siquiera lo que él representaba, sino la sensación de estar eligiendo algo por sí misma, aunque ese algo pudiera traer consecuencias que aún no podía prever. Manuel, por su parte, no mostró prisa ni insistencia. Su actitud no era la de quien busca imponerse, sino la de quien ofrece una posibilidad y espera que el otro decida si quiere aceptarla. Esa diferencia, sutil pero importante, fue lo que permitió que Julieta no se sintiera atrapada, sino libre dentro de esa situación. Sin embargo, esa libertad era frágil. Porque en la promesa, nada ocurría sin dejar rastro. Mientras ellos permanecían en el jardín, ajenos por un instante al resto del mundo, en el interior del palacio las tensiones seguían creciendo, las miradas seguían cruzándose, los silencios seguían acumulándose. Y en algún lugar, invisible pero presente, las consecuencias de ese encuentro ya comenzaban a tomar forma. La noche avanzaba, envolviéndolos en una calma que no duraría mucho. Y aunque ninguno de los dos lo sabía con certeza, ese momento, aparentemente íntimo y contenido, acabaría convirtiéndose en uno de los puntos de inflexión más importantes de todo lo que estaba por venir. El aire del jardín comenzó a enfriarse a medida que la noche avanzaba, pero ninguno de los dos pareció notarlo de inmediato. Había en ese momento una especie de suspensión, como si el tiempo se hubiera detenido solo para ellos, aislándolos de todo lo que ocurría dentro del palacio. Sin embargo, esa calma no era real, sino una tregua breve, un espacio frágil antes de que la realidad volviera a imponerse con toda su fuerza. Julieta fue la primera en tomar cierta distancia, no de forma brusca, sino con una conciencia repentina de lo que estaban haciendo. No apartó la mirada de Manuel, pero en sus ojos apareció una inquietud que no podía ocultar. No era arrepentimiento, pero tampoco tranquilidad, era la certeza de que aquello no podía quedarse en un instante sin consecuencias. Manuel percibió ese cambio de inmediato. No insistió, no intentó retenerla con palabras que pudieran parecer una presión. En lugar de eso, su expresión se volvió más seria, más reflexiva, como si en ese mismo momento comprendiera la magnitud de lo que habían iniciado. Aquello ya no era una simple atracción contenida, ni una curiosidad pasajera. Era algo que implicaba decisiones, riesgos, y sobre todo, responsabilidades que ninguno de los dos podía ignorar. Durante unos segundos, el silencio volvió a instalarse entre ellos, pero esta vez no era un silencio cómodo. Era un silencio lleno de preguntas no formuladas, de pensamientos que buscaban una forma de ordenarse sin encontrarla. Julieta bajó la mirada por un instante, intentando recuperar el control sobre sí misma, sobre lo que sentía y sobre lo que estaba dispuesta a aceptar. Mientras tanto, dentro del palacio, la noche no había traído descanso, sino una continuación silenciosa de las tensiones acumuladas durante el día. En la zona de servicio, algunos intentaban dormir, pero el ambiente no favorecía la calma. Las conversaciones en voz baja se prolongaban más de lo habitual, como si nadie quisiera quedarse a solas con sus propios pensamientos. Las quejas de Julio y Tomasa seguían presentes, no solo como un hecho aislado, sino como una señal de que algo más profundo estaba cambiando. Simona, sentada en la cocina ya casi vacía,
repasaba mentalmente cada uno de los comentarios que habían sido transmitidos. No era la primera vez que el servicio era cuestionado, pero sí una de las pocas en las que la acusación había llegado con tanta contundencia y desde una posición tan reciente. Aquello no era una crítica constructiva, sino un intento de desestabilizar. Candela, a su lado, no lograba disimular su irritación. Su manera de moverse, de recoger los utensilios, incluso de suspirar, dejaba claro que la situación la estaba afectando más de lo que quería admitir. Pero incluso en su enfado había una conciencia clara. No podían enfrentarse abiertamente, no podían permitirse perder el control. A su vez, Teresa se encontraba en un estado distinto, más introspectivo. No dudaba de que había hecho lo correcto al transmitir las quejas, pero no podía evitar sentir que había contribuido, de algún modo, a agravar una situación ya delicada. Su papel la colocaba en una posición incómoda, entre dos mundos que cada vez parecían más distantes. Cristóbal, por su parte, mantenía la vigilancia incluso en ese momento. No necesitaba estar presente físicamente en cada conversación para saber que el malestar seguía creciendo. Su experiencia le decía que ese tipo de tensiones no desaparecen por sí solas, que requieren decisiones firmes, aunque esas decisiones no siempre sean bien recibidas. Mientras tanto, en otro punto del palacio, Martina no había conseguido encontrar tranquilidad después de su encuentro con Petra. La respuesta, o más bien la falta de una respuesta clara, seguía rondando su mente, alimentando una inquietud que no lograba disiparse. Petra no había confirmado ni negado haber visto el beso, pero su actitud había sido suficiente para sembrar la duda. Y en la promesa, la duda era a menudo más peligrosa que la certeza. Martina comprendía que, si Petra realmente había sido testigo de aquel momento, no tardaría en utilizar esa información de la manera que más le conviniera. No era solo una cuestión de indiscreción, sino de poder. Saber algo que otros quieren ocultar siempre había sido una de las herramientas más eficaces en ese lugar. Esa posibilidad comenzó a afectar también su manera de relacionarse con Adriano. No porque sus sentimientos hubieran cambiado, sino porque la exposición de ese vínculo podía convertirlo en un punto vulnerable. Cada gesto, cada mirada, cada encuentro, adquiría ahora un peso distinto, una necesidad de control que antes no existía. Volviendo al jardín, Julieta finalmente rompió el silencio, no con una declaración clara, sino con una pregunta que reflejaba más su estado interno que una necesidad de respuesta concreta. Su voz, aunque contenida, dejaba entrever la tensión que llevaba dentro, esa mezcla de deseo y temor que la había acompañado desde que recibió la nota. Manuel respondió con una sinceridad que no buscaba convencerla, sino simplemente mostrarle lo que él mismo sentía. No intentó minimizar los riesgos ni prometer soluciones que no podía garantizar. Su forma de hablar era directa, pero sin imposición, dejando espacio para que Julieta decidiera por sí misma. Ese equilibrio fue lo que mantuvo la conversación en un terreno delicado pero honesto. No se trataba de definir una relación en ese momento, ni de establecer compromisos inmediatos, sino de reconocer lo que había surgido entre ellos y aceptar que ignorarlo ya no era una opción real. Ambos sabían que, a partir de ese instante, cualquier intento de volver a la indiferencia resultaría artificial. Al cabo de unos minutos, Julieta sintió que no podía quedarse más tiempo. No porque quisiera alejarse, sino porque comprendía que prolongar ese encuentro solo haría más difícil todo lo que vendría después. Se despidió sin dramatismo, con una mirada que decía más que cualquier palabra, y comenzó a alejarse lentamente. Manuel no la siguió. Se quedó allí, observando cómo su figura se perdía en la oscuridad, consciente de que ese momento, por breve que hubiera sido, había marcado un antes y un después. No necesitaba retenerla físicamente para saber que algo había cambiado entre ellos de forma irreversible. Cuando Julieta regresó al interior del palacio, la sensación de realidad volvió a imponerse con fuerza. Los pasillos, iluminados tenuemente, parecían distintos, como si guardaran secretos que antes no percibía. Cada paso que daba resonaba en su interior, no solo como un movimiento físico, sino como la confirmación de que ya no era la misma persona que había salido horas antes. Pensó en Ciro. No como una figura lejana, sino como una presencia concreta que formaba parte de su vida y que no podía simplemente ignorar. La presión que él ejercía seguía siendo real, seguía condicionando sus decisiones. Y ahora, además, existía este nuevo elemento, esta conexión con Manuel que no sabía cómo encajar en su realidad. Al llegar a su habitación,
cerró la puerta con cuidado, como si quisiera aislarse de todo. Se apoyó unos segundos contra la madera, dejando que el silencio la envolviera. Su respiración era irregular, no por el esfuerzo físico, sino por la intensidad de lo que había vivido. Se acercó a la ventana, repitiendo el gesto que había hecho antes de salir, pero con una diferencia fundamental. Ahora sabía lo que había al otro lado de esa noche. No era solo incertidumbre, sino también una posibilidad que ya no podía ignorar. Mientras tanto, en algún lugar del palacio, Ciro seguía sin saber nada de lo ocurrido. Pero esa ignorancia no era permanente. En la promesa, los secretos rara vez permanecían ocultos por mucho tiempo. Siempre había una mirada que observaba, una conversación que se escuchaba a medias, una pieza que encajaba donde no debería. Y aunque esa noche parecía haber transcurrido en silencio, las consecuencias de ese encuentro ya habían comenzado a tomar forma, avanzando con la misma inevitabilidad con la que lo hacen los acontecimientos que nadie puede detener. La madrugada se acercaba, llevando consigo una calma engañosa. Porque lo que había comenzado en ese jardín no terminaría allí. Y cuando finalmente saliera a la luz, no solo afectaría a Manuel y a Julieta, sino que se extendería como una grieta por todo el palacio, alcanzando a quienes aún creían que podían mantenerse al margen. El amanecer llegó a la promesa con una serenidad que no correspondía en absoluto a lo que se había gestado durante la noche. La luz, suave y dorada, se filtraba por las ventanas como si quisiera devolver al palacio una calma que en realidad ya no existía. Todo parecía igual que siempre, y sin embargo, en el interior de muchos, algo se había desplazado de forma irreversible. Julieta fue una de las primeras en despertar, aunque en realidad nunca había llegado a dormir profundamente. Sus pensamientos, todavía atrapados en lo ocurrido en el jardín, volvían una y otra vez a ese instante, repasándolo con una mezcla de claridad y confusión. No había arrepentimiento, pero tampoco tranquilidad. Había tomado una decisión, y ahora debía enfrentarse a todo lo que esa decisión implicaba. Se incorporó lentamente, intentando ordenar sus ideas, pero comprendió que no era algo que pudiera resolverse en unas pocas horas. Lo que había comenzado como una inquietud difusa se había convertido en una realidad concreta, y esa realidad exigía algo más que evasión. Exigía una postura, una dirección, algo que aún no sabía si estaba preparada para definir. Mientras tanto, en otra parte del palacio, Manuel también había pasado la noche en vela. No porque dudara de lo que había hecho, sino porque comprendía que lo ocurrido no podía quedarse en un gesto aislado. Su mente, acostumbrada a navegar entre responsabilidades y deseos, intentaba encontrar un equilibrio que ahora parecía más complejo que nunca. No se trataba solo de lo que sentía, sino de lo que estaba dispuesto a asumir. Recordaba cada detalle del encuentro, no como una escena romántica idealizada, sino como un momento cargado de significado, de decisiones implícitas. Julieta no había sido una figura pasiva en ese instante, y eso era precisamente lo que hacía que todo fuera más difícil de ignorar. Había reciprocidad, había intención, y por tanto, había consecuencias. A su vez, la vida en la promesa comenzaba a reanudarse con la rutina habitual, aunque bajo esa superficie seguían latiendo las tensiones acumuladas. En la zona de servicio, el malestar no había desaparecido con la noche. Al contrario, parecía haberse asentado, transformándose en una especie de desconfianza silenciosa que condicionaba cada interacción. Las miradas entre los criados ya no eran solo de complicidad, sino también de incertidumbre, como si todos estuvieran esperando el siguiente movimiento de Julio y Tomasa. Simona, con su habitual serenidad, trataba de mantener el ritmo de trabajo, pero en su interior sabía que aquello no podía prolongarse indefinidamente sin provocar una reacción. Había visto suficientes cambios en la casa como para reconocer cuando una situación estaba a punto de desbordarse, y esta vez no parecía diferente. Candela, por su parte, no había dejado de pensar en lo ocurrido. Su indignación seguía presente, aunque ahora se expresaba de forma más contenida, como una presión acumulada que en cualquier momento podría encontrar una salida. No era solo una cuestión de orgullo, sino de justicia. Sentía que estaban siendo tratados como piezas reemplazables, y eso era algo que le costaba aceptar. Teresa, en cambio, comenzaba a percibir el aislamiento que su papel le había impuesto. Aunque nadie la culpaba abiertamente, había una distancia sutil en la forma en que algunos la miraban, una barrera invisible que no existía antes. Comprendía que era una consecuencia inevitable, pero no por ello menos difícil de asumir.
Cristóbal seguía atento, consciente de que el verdadero problema no era la queja en sí, sino lo que representaba. Era un aviso, una señal de que ciertos equilibrios estaban siendo cuestionados. Su tarea, como siempre, sería sostener la estructura, evitar que la tensión se convirtiera en ruptura. Pero incluso él sabía que había situaciones que no podían resolverse solo con disciplina. Por su parte, Martina intentaba recuperar una normalidad que ya no sentía como propia. El encuentro con Petra había dejado una marca que no podía ignorar. No sabía con certeza qué había visto o qué sabía realmente, pero intuía que esa información, en manos de alguien como Petra, podía convertirse en un problema en cualquier momento. Esa incertidumbre comenzaba a condicionar sus decisiones, su forma de actuar, incluso su manera de mirar a Adriano. Cada gesto entre ellos ahora tenía un peso distinto. No era solo una cuestión de sentimientos, sino de exposición. En la promesa, lo que se veía podía transformarse fácilmente en lo que se decía, y lo que se decía, en lo que se utilizaba. Esa cadena era difícil de romper, y Martina lo sabía demasiado bien. Mientras tanto, Julieta intentaba afrontar el día con la mayor naturalidad posible. Se movía por los pasillos, respondía cuando le hablaban, cumplía con sus tareas, pero en su interior todo estaba en movimiento. La decisión de acudir al encuentro había sido solo el primer paso. Ahora debía enfrentarse a lo que venía después, y eso implicaba, inevitablemente, a Ciro. Pensar en él le provocaba una sensación distinta a la del día anterior. No era solo incomodidad, sino una especie de resistencia interna que empezaba a tomar forma. La presión que él ejercía ya no le parecía simplemente molesta, sino inaceptable. Y esa percepción, aunque aún no se tradujera en acciones concretas, era un cambio importante. Al cruzarse con Manuel durante la mañana, ninguno de los dos hizo referencia a lo ocurrido. Fue un encuentro breve, casi casual, pero cargado de significado. Sus miradas se encontraron solo un instante, lo suficiente para confirmar que ambos recordaban perfectamente la noche anterior. No hubo palabras, pero tampoco fueron necesarias. Había un entendimiento tácito, una complicidad silenciosa que no podía ocultarse del todo. Ese tipo de conexión, sin embargo, no pasaba desapercibida en un lugar como la promesa. Puede que nadie hubiera visto el encuentro en el jardín, pero los cambios en la actitud, en las miradas, en los silencios, eran señales que podían ser interpretadas por quienes estaban acostumbrados a observar más allá de lo evidente. Y en ese entorno, siempre había alguien que observaba. El día avanzó sin incidentes visibles, pero con una sensación constante de expectativa, como si todos estuvieran esperando algo que aún no terminaba de definirse. Julio y Tomasa no habían hecho ningún movimiento adicional, pero su influencia seguía presente, como una sombra que se proyectaba sobre el trabajo del servicio. Nadie sabía cuál sería su siguiente paso, pero todos intuían que no se quedarían de brazos cruzados. Máximo, por su parte, comenzaba a percibir el impacto de sus propias palabras. Lo que había transmitido como una queja formal había generado una reacción que ahora debía gestionar. No era una situación sencilla, porque cualquier decisión que tomara podría inclinar el equilibrio hacia un lado u otro. Leocadia, siempre atenta a los movimientos del palacio, no ignoraba ninguno de estos cambios. Su capacidad para leer el ambiente le permitía anticipar conflictos antes de que estallaran, y lo que veía en ese momento no le resultaba indiferente. Había tensiones en el servicio, incertidumbre en los vínculos personales, y sobre todo, una sensación de inestabilidad que podía ser aprovechada. Y en medio de todo eso, sin que nadie lo dijera en voz alta, el encuentro entre Manuel y Julieta comenzaba a convertirse en una pieza más de ese complejo entramado. No como un hecho aislado, sino como un elemento que, tarde o temprano, acabaría influyendo en todo lo demás. Al caer la tarde, Julieta volvió a encontrarse sola por un instante. Se detuvo en uno de los pasillos, apoyando la mano contra la pared, dejando que el silencio la envolviera. Pensó en todo lo ocurrido, en lo que había sentido, en lo que aún no sabía cómo definir. No tenía respuestas claras, pero sí una certeza creciente. Ya no podía seguir viviendo bajo la presión de otros sin cuestionarla. Respiró hondo, como si ese simple gesto pudiera ayudarla a ordenar lo que llevaba dentro. No sabía qué ocurriría a partir de ese momento, ni cómo se desarrollarían los acontecimientos, pero comprendía que había iniciado un camino que no podía ignorar. Y aunque ese camino estuviera lleno de incertidumbres,
también contenía algo que no había sentido en mucho tiempo: la posibilidad de elegir. En la promesa, eso ya era, en sí mismo, un acto de valentía.